Si tú te preguntaras quién soy yo, tú me puedes responder con tu nombre, que es lo que normalmente decimos en el ritmo ajetreado de la vida, pues, ¿quién eres? Y dices tu nombre. No nos da el tiempo de profundizar más. Pero realmente la pregunta quién soy yo, o sea, el decir Andrés, no está respondiendo a quién soy yo, está respondiendo a cómo me llamo. Si yo dijera, pues, soy de Durango, pues tampoco se me está preguntando de dónde soy originario, sino quién soy yo. Si empiezo a hablar de mi familia, pues tampoco se me está preguntando eso, sino quién soy yo, ni qué estudié, ni qué hago, lo que hacemos, en lo que trabajo, quién soy yo. Soy un licenciado en tal, soy un maestro en tal. Eso tampoco me define. Da elementos a mi personalidad, pero no es realmente lo que soy. No es quién soy. Entonces, cuando le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta, que seguramente algunos de ustedes conocerán o habrán escuchado hablar de ella, una santa muy importante que trabajó con leprosos en la India. Cuando le preguntaban, ¿usted quién es, Madre Teresa? Piense todo lo que respondía. Y esto nos puede dar una orientación más allá de lo religioso sobre la diversidad y variedad o la complejidad de lo que significa el ser humano. Ella respondía, de sangre soy albanesa, de nacionalidad, de ciudadanía india, porque también era ciudadana india. Hay por ahí un micrófono prendido, creo que de Jesucita, si pueden por ahí apagarlo, por favor. Y luego, fíjense, un plano, primero habla de lo biológico, la sangre, luego habla de lo civil, la ciudadanía, luego de lo espiritual, en lo referente a la fe, soy una monja católica. Por mi vocación pertenezco al mundo. En lo que se refiere a mi corazón, es decir, los afectos, pertenezco totalmente al corazón de Jesús. Entonces, podríamos tomar como este ejemplo para cambiarle lo que ahí ella está completando. Por ejemplo, si cada uno ahorita quiere hacerlo personalmente en su teléfono, en su laptop, en una hoja, que conteste esto mismo. ¿De sangre qué eres? ¿De ciudadanía qué eres? Probablemente la mayoría de nosotros contestaremos ahí mexicanos. Quién sabe, si alguien ya tuvo una experiencia en otro país, yo puedo compartir sinceramente que al haber vivido 5 años en Líbano me hizo ampliar mis panoramas de lo que significa ser ciudadano de un país y que mi corazón o parte de mi corazón se quedó allá. Entonces, cuando yo veo una bandera mexicana, me emociono y me encanta ser mexicano, pero no considero que eso sea una limitación para mí, para considerar el abrirme a otras nacionalidades, a otras perspectivas de ver la vida, inclusive a otras religiones. En lo referente a la fe, y no solo pensando en una religión, sino en qué crees. Si yo te preguntara quién eres en lo referente a la fe, ¿qué podrías contestar? Si yo te pregunto en lo referente a tu vocación, no a tu profesión, porque una cosa es en lo que vas a trabajar, en lo que estás estudiando, y otra en tu vocación, a la vida, al servicio. Y en lo que se refiere a tu corazón, si tienes una pareja, si estás enamorada, enamorado de un proyecto, de una causa, de cualquier grupo al que perteneces, ¿dónde está tu corazón? Y fíjense, todo esto nos puede dar lineamientos para a lo mejor no ser exhaustivo en lo que somos, pero sí ayudarnos a un mejor autoconocimiento. Entonces, ¿quién es un ser humano? Voy viendo ahí también en el chat, Diana por ahí compartió ¿cómo se llaman estos? Un tiro al blanco, muy interesante. También pueden buscar la imagen, también eso, el simbolismo es importante. Y luego Norma por ahí puso unos edificios, una serie de personas. Daena con números también, que obviamente tendrán su interpretación. Avelani, eh, unas imágenes también de la naturaleza, un foco. Oralia,
un corazón, un paraguas. Gracias también ahí a quien compartió, viene ahí un número en esto mismo. Entonces, si pudiéramos dar una idea de quién es un ser humano, pues no influye solamente en nuestra percepción, sino influye cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a los demás, cómo vemos a la realidad. Entonces, el ser humano es un ser de esperanza que no está genéticamente diseñado para conformarse. Como yo decía al inicio, el ser humano está diseñado siempre para ser una mejor versión de sí mismo. Y podríamos tener muchas opciones de ser humano. Ahorita, de acuerdo a los textos que yo estuve tomando, me voy a enfocar en dos. Una opción podría ser, generalizando, un ser humano tomar una postura agresiva. ¿Esto qué quiere decir? Pues formas aprendidas de reacción ante la frustración ocasionada porque no tenemos nuestras necesidades satisfechas. Si yo un día no solo no pasé una buena noche, sino en la mañana no pude desayunar y me tocó mucho tiempo de tráfico y hace mucho sol y me empieza a doler la cabeza, es decir, mis necesidades básicas no están satisfechas, es normal que al llegar al salón de clases o a mi trabajo esté más irritable, reaccione más en vez de controlarme o tomar mis decisiones. Y por el otro lado, en contraposición a la agresividad, pues es la tendencia humana a interesarse por el otro. Y no desde un me importas porque eres igual que yo. ¿Por qué? Porque si esa fuera la regla, pues imagínense a cuántas personas dejaríamos fuera. Si solo la idea sería llevarnos bien con las personas que piensan con como nosotros, o nos caen bien, o tienen cierta similaridad. Sí, ¿no? Fíjense qué bonito. Te aprecio y te valoro porque eres diferente a mí y por ello podemos enriquecer nuestras vidas. Pónganse a analizar las parejas que conocen, es decir, si quieren sus papás o si tienen ustedes una relación o las de sus amigos, de sus primos. La gran mayoría de los casos, es decir, no es una regla, porque en los seres humanos no se pueden aplicar reglas, que al juntarse dos personas hay combinaciones que dan ilimitadas opciones, pero la gran mayoría de los casos son personalidades, son muy diferentes, por no decir opuestas. Imagínense que los dos fueran o muy pasivos, o los dos muy apasionados, o los dos muy reactivos, pues siempre saldrían chispas, o siempre no pasaría nada, o etcétera. Entonces, en las diferencias, y no solo en una relación, sino en un grupo de trabajo, en un grupo de salón de clases, se pueden enriquecer las vidas de todos, siempre y cuando sepamos escuchar y considerar que el otro tiene algo que decirme. Entonces, cuando hablamos de una definición del sí mismo, se habla de los procesos psíquicos. ¿Esto qué quiere decir? Si yo desde pequeño, a mí siempre me dijeron que era chaparro y que por eso no podía estar en un equipo de básquetbol, eso conformó ya cierta imagen propia mía. Y eso puede que yo lo haya encauzado de manera positiva o constructiva o negativa y me genere conflictos emocionales. Si yo lo aprendí a manejar o alguien me ayudó a manejarlo para que no me afectara negativamente, se puede convertir en algo positivo o todo lo contrario. Entonces, esos procesos psíquicos vienen desde la propia imagen que hemos construido y que con un trabajo de madurez y de evolución en el tiempo y en la vida podemos eh, utilizar energía para ahora sí reactivar esta tendencia actualizante, como les decía al inicio, que nos configura frente a nosotros mismos y frente a los demás en una mejor versión. No en la mejor versión que ellos esperan o que los demás esperan o la sociedad espera, sino en las capacidades que yo ya tengo y que es cuestión de un poco liberar, por así decir. Probablemente algunos de ustedes, estoy leyendo aquí lo que ponen en el chat,
Algunos de ustedes el día de hoy, con esta dinámica del nombre o con la de los cuadros, descubrieron una habilidad, aunque sea pequeña, pero nueva o diferente, que no se habían fijado. Y ese es un poco la señal de cómo tenemos siempre esta capacidad de seguir aprendiendo y actualizarnos. Entonces, ahora sí, volvamos al chat. Díganme qué ven ahí, por favor. Una mujer, a ver, les pido que sean un poco más específicos. Una mujer, ¿de qué tipo o de qué edad? Una mujer de perfil, una mujer y una anciana, es decir, ¿eso quiere decir que hay dos mujeres o que la mujer es anciana? Una mujer joven, por ahí ya también alguien dice una mujer joven. A ver, díganme, ¿es una mujer joven o una mujer anciana? Una mujer joven con un saco negro, una mujer joven elegante, una mujer dormida, una mujer de la época de los 40. Pues efectivamente, digo, aquí ya no alcanzo a contar el consenso, la proporción. Unos dicen que es una mujer joven y otros que una mujer anciana. Pues quienes solamente están viendo a la mujer joven, traten de encontrar a la anciana y viceversa. Si solo estás viendo a la anciana, trata de encontrar a la joven, porque las dos están ahí. Depende o simplemente influye la perspectiva que tú estés tomando o el foco al que le estés dando. Entonces, dígame por ahí si ya lograron encontrar a las dos. Me parece que la mayoría encontró a la mujer joven, que pues este es el cabello. Bueno, de las dos, esto negro de aquí arriba es el cabello, pero luego aquí ya en los matices, esta parte de aquí es la nariz de la joven y esto todo el rostro. Pero en la de la anciana, lo que el rostro de la joven, lo que es el rostro de la joven en la anciana, solamente eso es la nariz. Pues traten de abrir la perspectiva y aquí un poco abajo, donde está abajo del cuello de la joven, esto es la boca y la barbilla de la anciana. A veces toma un poquito de tiempo. Exactamente, sí, a veces no alcanzamos a verlo hasta que ya de repente se acomoda, quién sabe cómo, nuestra visión y la podemos ver. Entonces, fíjense este ejercicio y qué interesante que lo estén viviendo. Hay algunas por ahí todavía que no la ven, la pueden encontrar así en Google, pueden buscar imagen de la mujer joven y anciana y les va a aparecer por si alguien todavía no la encuentra, porque ahorita la voy a cambiar. Es simplemente un ejercicio de cómo podemos, una misma imagen o una misma realidad nos puede dar a entender diferentes cosas y el hecho de que alguien vea a una mujer joven y alguien vea a una mujer anciana o alguien vea a las dos no está ni bien ni mal, simplemente es una perspectiva. Y no por eso, o no porque sea una idea distinta o visión diferente, tendríamos que entrar en conflicto de quién es mejor, quién es peor o quién tiene la razón. Entonces, ahora sí, si hubiera una interpretación de esto, hablando de ciertas ideas que hay, yo les comparto en tercero de prepa, cuando yo estaba en tercero de prepa, me acuerdo muy bien, un maestro que yo admiraba mucho, que nos daba matemáticas, álgebra y matemáticas diferenciales y todas esas cosas que ya ni me acuerdo ni nunca he vuelto a utilizar en mi vida. Me acuerdo que era un muy buen maestro. Pero él dijo algo que yo, sin saber nada de psicología y desarrollo humano, me hizo como mucho conflicto. Simplemente no me chocó, como que dije, no, yo no creo que eso sea verdad. Así de repente él dijo, ustedes todavía tienen la posibilidad de cambiar, así es que aprovechenla para ser mejores personas, mejores jóvenes, porque cuando lleguen
No me acuerdo qué edad utilizó, si eran a los 21 o a los 24. A esa edad se configura tu personalidad y a partir de ahí ya no puedes cambiar. Es decir, ya no hay nada que puedas hacer para ser mejor persona. Y yo dije, ¿cómo es esto posible? Y me lo está diciendo alguien que ya tiene 60 años. Por un lado dije, bueno, creo que en ese momento no lo pensé, pero ahorita pensaría que eh, desilusionante perspectiva de la vida, sentirse en un momento de la vida y decir, solo hasta tal edad puedes cambiar o mejorar. Y esto ya está comprobado científicamente. Hay personas de 70, de 80 años que siguen aprendiendo cosas, que siguen ejercitando nuevas habilidades. Entonces, si pudiéramos encontrar una representación o significado, es con una disposición mental determinada, y vuelvo a decir, no quiere decir que esté bien o mal, o que porque vi solamente a la mujer joven o a la anciana, quiere decir que tal cosa, no. Con una disposición mental determinada de este momento en el que la estás viendo, la figura representa a una mujer vieja y fea desde ciertos paradigmas estéticos, pero ante el más ligero cambio se convierte en el retrato de una muchacha atractiva, o al revés. La mayoría de ustedes vieron primero, o muchos, no sé si la mayoría vieron primero a la mujer joven o atractiva, y luego ya algunos pudieron encontrar a la mujer anciana. Eh, Efectivamente, Fabricio, sí, digo yo, la idea no es ahorita proponer elementos, y menos hablando de, de la personalidad o del desarrollo humano como cosas absolutas, simplemente son reflexiones, inquietudes que nos pueden mover a encontrar respuestas que realmente atiendan a nuestras necesidades, ¿no? Gracias. Entonces, y volvemos al concepto del sí mismo, pues es un concepto flexible y cambiante, es decir, estoy seguro que tú no te sientes la misma persona el día de hoy a la persona que eras hace 5 u 8 años, sobre todo los que ya tenemos, no sé, más de 30 o más de 40. La concepción que teníamos de nosotros mismos, o yo puedo decir, si hablar en primera persona, que yo tenía de mí a los 16 o los 18, es completamente diferente a la que tengo hoy en día. Es decir, la estructura de mi personalidad no ha cambiado, es decir, la esencia, la raíz, el ADN, todo eso sigue ahí, pero las ramas, las hojas, los frutos, todo eso ha evolucionado y se ha visto afectado positiva o negativamente con lo que he vivido. Entonces, todo esto nos debe dar mucha esperanza para que si ahorita estamos en una etapa difícil de nuestra vida y batallando con nuestra autoestima, nuestra imagen propia, sepamos que es un concepto flexible, que se puede adaptar y cambiar y que en las diferentes etapas de nuestra vida vendrán experiencias y relaciones que aportarán a esto y otras que le restarán. Y esto es un constante trabajo de toda la vida. No va a llegar un momento en que nuestra madurez va a llegar a su plenitud y a partir de ahí vivamos de renta. Siempre tenemos que seguir adaptándonos y si no, pregúnteles a nuestros abuelos que tienen que convivir con unos nietos que conviven de una manera totalmente diferente a la que ellos aprendieron. Entonces, habrá algunos que les cueste más trabajo que a otros, pero si tenemos esta claridad desde ahora, cuando nosotros lleguemos a cierta edad en la que ya seamos los que ya no entendemos a los que vienen después de nosotros, pues tendremos esa flexibilidad, esa capacidad que tiene el cerebro, de esa plasticidad que tiene el cerebro, que con la edad ciertamente se va endureciendo un poco, pero que es algo también físico. El cerebro tiene esa flexibilidad y es cuestión de que la ejercitemos, pues nos va a costar menos trabajo, nos va a generar menos frustración. Entonces, hay conceptos como algunos que hemos ido aprendiendo. Pongo ahorita algo muy simple. Yo no sé si ustedes ya les tocó en el sistema solar aprender que Plutón no era un planeta, pero todavía la gran mayoría de los seres humanos
estudiamos en primaria o en secundaria o en primaria seguramente, desde pequeños, que Plutón era un planeta. De repente la comunidad científica dice pues que siempre no, y con esto tomo un ejemplo para otras muchas cosas en las que aprendimos una cosa, y esto pues es un conocimiento teórico, ¿no? Pero si se trata de conocimientos o construcciones personales que nos hemos hecho sobre nosotros mismos o sobre el otro, sobre mi mamá, sobre mi prima, sobre mi maestro, los encasillamos o me encasillo en una etiqueta. Y qué importante es aprender a deconstruir estas imágenes, a deconstruir, como a reconfigurar lo que creemos de la vida y de ciertas realidades para hacer una construcción más armoniosa. Y para esto ayuda muchísimo el proceso de terapia, de psicoterapia, al cual no tenemos que esperar asistir hasta que estemos muy mal o hasta que tengamos un problema muy grande, sino es como ir a una revisión del dentista, que nos recomiendan ir cada 6 meses o un año, pues es igual. El espíritu y el alma necesita una revisión y alguien que ayude a desatorarte ciertas cosas que tú solo no vas a poder. Eso es un hecho. Siempre el reflejo de alguien desde afuera nos da otra perspectiva que nosotros seríamos incapaces de ver muchas veces. Pues, ¿por qué es importante conocernos? El autoconcepto significa configura gradualmente nuestra manera de vivir. Si no nos conocemos, vamos a irnos topando todo el tiempo con obstáculos. En vez de podernos nosotros adelantar activamente, vamos a ir reaccionando. ¿Por qué? Pues porque como no me conozco, pues la vida me va tomando por sorpresa siempre. Entonces, la conciencia del yo es importante tener como claras las sensaciones, percepciones y experiencias. Cuando empiezo a sentir dolor en cierta parte del cuerpo, en los hombros, pues ya sé que es porque estoy muy presionado. O cuando me duele el estómago, pues ya sé por qué tengo mucho miedo. O cuando de repente se me baja la energía es porque me dieron una mala noticia, pero si no hay esta conexión entre lo que viene de afuera y lo que mi cuerpo experimenta, la vida nos va tomando por sorpresa. Entonces, las experiencias que no son coherentes con el concepto que el individuo tiene de sí mismo son excluidas por lo general de la conciencia, pero eso no quiere decir que no se queden, y aquí pues si hay alguien estudiando psicología o alguna de estas ciencias, este, nos podrá confirmar los niveles de conciencia, el subconsciente o el preconsciente o todos los niveles que hay en los que en muchos o gran parte de lo que actuamos o sentimos o pensamos no está en la conciencia, pero ahí está. Y cada vez la idea, hay un cuadro muy interesante que se llama La ventana de Johari, en la que este espectro, este cuadro en el que hay cosas que ni yo conozco ni los demás conocen, lo ideal es que cada vez sea más pequeño, es decir, que, que, que el espectro de las cosas que yo no soy consciente de mi vida cada vez vaya disminuyendo, y eso se puede dar gradualmente con procesos de conocimiento. Entonces, fíjense, esto es bien interesante. Ya por aquí voy a ir cerrando por si luego, bueno, falta todavía sobre otro concepto y luego también si hay alguna pregunta, comentario. No es lo mismo la experiencia que la simbolización de la experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo la experiencia que es reprobé cierta materia, o voy a formularlo objetivamente. En tal unidad de tal materias obtuve un 5 de calificación. Esa es la experiencia que se puede describir. Pero la simbolización de la experiencia puede ser muy diferente, desde el maestro me reprobó, o mis compañeros no me ayudaron, o no sirvo para esto, o no soy bueno. Es decir, hay muchas interpretaciones que pueden rodear a un hecho objetivo. Entonces, lo ideal es aprender a las cosas que nos van pasando en la vida, no maquillarlas
con cosas que no están conectadas asertivamente con la realidad por un lado y con lo que realmente somos. Entonces, si tenemos poco autoconocimiento y mecanismos para defendernos de esto, vamos a distorsionar la realidad, formando una realidad como muy a nuestra medida, ¿no? Y otro punto, desde una perspectiva a lo mejor freudiana, Sigmund Freud, uno de los principales eh, iniciadores de la psicología, tendría mucha importancia la infancia al grado de ser determinante, pero ya otras corrientes, muchas que han venido después, dan la razón o complementan más bien para decir que sí es importante lo que vimos en la infancia y la adolescencia, pero no es destino. Y muchos de ustedes, por experiencia propia, podrán demostrar que de, de pequeños o en la infancia tenían cierta personalidad o cierta manera de desenvolverse y conforme fueron creciendo fueron cambiando de una u otra manera. Entonces, y no se diga en la adultez, hay infancias que han sido muy difíciles en las vidas de grandes artistas, personajes, presidentes, personas santas, eh, que nos pueden dar la razón de que una infancia no es destino, ni para bien ni para mal, porque una infancia agradable y cómoda en la que todo haya estado satisfecho y haya sido placentera, pues tampoco implica una vida plena a perpetuidad, ni una cosa ni otra. Entonces el self o el sí mismo es un concepto que se va cambiando. Díganme qué opinan de esta frase. O a lo mejor más que díganmelo, simplemente les doy un momentito para reflexionar y si alguien tiene algo que le surja de, de esta frase, de esta imagen, puede ponerla ahí. Si no, simplemente que me puedan decir qué opinan, qué piensan. ¿El pájaro no canta porque es feliz porque canta? Ok, me parece que es amor propio, sabe lo que puede hacer y abraza eso. Ok, gracias. Es una realidad de la naturaleza. Canta porque puede y eso lo hace feliz. Entonces, si hubiera alguna manera en la que pudiéramos igual cambiar esto, en vez del pájaro ponernos a nosotros mismos y cambiar no qué acción, qué verbo pondríamos ahí aplicándolo a nosotros mismos, ¿qué podríamos sacar de eso? Simplemente como una pequeña reflexión. Y como les decía, entonces hablando ahora sí de este concepto que se llama la tendencia actualizante y con esto ya, ahora sí voy cerrando, un concepto también de Carl Rogers. Él nos dice que en los seres humanos esta tendencia se muestra en el movimiento individual a partir de una sola célula, quienes recordamos la evolución, ni siquiera yéndonos millones de años atrás, sino la evolución nuestra, es decir, cómo surgimos de la unión de un óvulo y un espermatozoide, el óvulo siendo una célula, el espermatozoide al unirse. ¿Qué es lo que pasa? Este cigoto se va dividiendo de una a cuatro, a ocho y así infinitamente a células. Y a partir de ahí salimos, es decir, surgimos maravillosamente de una, la unión de estas células hasta un complejo organismo en funcionamiento, como lo vemos ahora, increíble, ¿no? Nuestros huesos, nuestros órganos, y no solo a nivel biológico, material, sino también a nivel de conocimiento y percepción consciente y no consciente. A un saber consciente del organismo y del mundo externo, a un reconocimiento trascendente de la armonía y la unidad del sistema cósmico, incluyendo la especie humana.
cosa que nos diferencia de los animales. Un animal puede sentir, pero no es consciente de que siente, ni tiene un reconocimiento de trascendencia de sus experiencias o de su vivencia en este mundo. Entonces, ¿qué características tiene la tendencia actualizante? Y con esto, pues cada quien vaya pensando de qué manera encontramos o encuentra en su vida y en sus experiencias esta tendencia siempre a ser mejor persona. Es individual y universal. Es decir, se aplica a ti mismo, a mí mismo como individuos, pero también a todos los demás. Todos los demás tienen esto. Es holística, es decir, que incluye todas las áreas de la persona. No solo vamos actualizándonos en nuestro cabello que se va poniendo blanco o en nuestras piernas que van creciendo o en ciertos órganos que van, sino también en las emociones, también en el intelecto. Pues es una motivación para todas las actividades humanas y es constante. Es un proceso, no es un destino al que hay que llegar o un objetivo o un fin, sino es un proceso siempre para sentirnos más realizados, más plenos y perfeccionar nuestras potencialidades. ¿Qué más? Incrementa los niveles de tensión para expandir y realizar capacidades. Tiende hacia la autonomía y se aleja de la heteronomía. Es vulnerable a las circunstancias del medio ambiente, es decir, no quiere decir que las circunstancias del medio ambiente me influyan al 100%, pero tampoco son indiferentes o se vuelve como si estuviera en un escudo y nada lo afecta. Entonces, la conciencia es algo muy importante, tener conciencia de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que pensamos. Y al final, pues, ¿qué es lo ideal? Que esta tendencia actualizante lleve a una conducta social constructiva. Conducta social constructiva. No es una idea de solamente ser una mejor versión de mí mismo, sino serlo para los demás, para crear una mejor sociedad, para que todos nos podamos sentir más plenos. Entonces, el organismo desarrolla activamente la capacidad potencial que tiene de reorganizar sus vivencias y establecer la congruencia de su organismo. Pero la persona no puede llevar a cabo esta reestructuración. Esta será posibilitada muchas veces a través de una relación congruente, positiva y comprensiva. Y no siempre tiene esto que darse a través de una terapia o de un profesional, sino una buena amistad o una persona que te acepta y te quiere incondicionalmente es más que suficiente para que te ayude y te acompañe en esta reestructuración, sobre todo cuando hay un conflicto, un problema, estás en una etapa de crisis o de duelo. Sí ayuda mucho la ayuda profesional, pero sobre todo un ser querido, un amigo, un familiar que te ama y te acepta incondicionalmente. Esto, aunque pudiera parecer absurdo o medio lógico, no siempre se da de hecho en nuestros papás o en nuestras familias. Es decir, nuestros papás o nuestros familiares nos dan lo que pueden, lo que han aprendido, pero no siempre ha sido lo que hemos necesitado. Entonces, no pasa nada si no lo encontramos en la familia, podemos buscar en otros lados, siempre habrá alguien ahí que nos pueda acompañar. Entonces, ahora sí, dejo aquí algunas preguntas. Si alguien quisiera comentar alguna de estas respuestas, o aunque no esté en las respuestas, en las preguntas, perdón, que quiera comentar algo con lo que algo con lo que se lleva una idea, aunque sea que le haya hecho sentido, que le haya servido de lo discutido hoy, que pueden integrar, qué cosas dudan, cuestionan o dicen, no, pues yo no estoy de acuerdo con eso, no pienso, o me deja con deseos de saber y profundizar más porque no entendí o porque apenas sentí que fue como el inicio. ¿De qué manera puedo informar o puede informar esta discusión mi vida, mi apostolado o mis estudios, mi vida de comunidad? Si hay algún compromiso, a lo mejor que me llevo para mí mismo o para mi entorno, o en qué
de qué manera me ayuda esto a ser una mejor versión de mí mismo o de mí mismo. Entonces, si alguien quiere compartir, abrir su micrófono o ponerlo igual ahí por el chat, pues nos ayudaría a los demás. Esto siempre el que podamos compartir, no solo a mí, sino sobre todo entre ustedes, puede dar muchas luces también de decir, ah, mira lo que esta persona está compartiendo, a mí no se me ocurrió, o yo no lo vi, o no lo experimenté desde esa perspectiva. Entonces, también esa es parte del aprendizaje. Si alguien quisiera compartir, abrir su micrófono o escribir ahí en el chat alguna idea, algún comentario, tenemos yo creo estos 5 minutitos para terminar máximo a las 8:10 o si no antes, para poder ahorita compartir. Adelante, quien guste. Ok, yo. Gracias. Para compartir lo que vimos respecto a lo de los temas, ¿verdad? Sí, o lo que usted guste compartir ahorita. Ok, pues me parece una clase súper interesante porque pues todos vemos de un punto, de cierta forma, las cosas que a veces no son. Ahora sí, como quien dice, están fuera de la realidad. Eh, y pues nada, o sea, también me pareció muy padre la reflexión que puso del pajarito, que dice que aunque nosotros estemos deprimidos, o sea, siempre actuamos de una manera que estamos deprimidos y ya ahora sí, ya no queremos, pues ya, o sea, no tenemos fuerza para salir adelante o ya se nos cierra el mundo, nos encerramos en nuestro ciclo de confort y no vemos realmente la realidad de las cosas, que pudiendo ser o tratando de ser feliz, ya continuamente al momento de nosotros agregar esa felicidad, podemos contagiarlo a los demás gente. Entonces me pareció muy padre las actividades que puso, le agradezco muchísimo y pues nada, gracias. Es mi punto de vista. Muchas gracias, Dena. ¿Alguien más que quiera compartir? Hola, Hola, Belani. pues me pareció bastante interesante. Yo sé muy bien cuáles son mis dones y mis capacidades, pero sí me generó dudas de cuál es mi vocación y dónde está mi corazón, el lugar que le pongo yo al espíritu o a mi conciencia, y entonces como que me lo voy a llevar de tarea porque necesito ya algunas respuestas. Y aunque trato todo el tiempo de sacar una mejor versión de mí, siento que de todas formas aún me falta. Entonces, no sé si me llevo algo o no, pero de respuestas, pero tareas sí me llevo. Gracias, Avelani. Y esa tarea que te llevas es muy valiosa y probablemente puede ser una tarea para todos, el cómo probablemente conocemos nuestras habilidades, cualidades, pero a lo mejor estamos dejando de lado otras áreas de nuestra misma persona. Entonces, lo que tú dices al final es bien valioso porque sería no tan fructífero que ahorita ustedes se fueran con todas las respuestas como el hecho de que se vayan con más preguntas. Si se van con más preguntas, inquietudes y reflexiones a trabajar, eso es mucho más fructífero porque va a seguir produciendo en ustedes mismos con el tiempo, más allá de este ratito. Gracias. ¿Alguien más? Hola, yo sí, mi nombre es Idalia. Ujú. Yo sí siento que es como una retroalimentación hacia mi persona, porque como decía mi compañera, sí, a veces tenemos dudas sobre la carrera que decidimos estudiar, bueno, es de derecho, pero sí también es retro porque, por ejemplo, ayuda a ver hasta dónde puedo llegar, conociendo mis capacidades. Y aprender de eso y ver todo que no de una mejor manera, de que no nos frenemos, de que podemos, siempre visualizando cómo está el escenario
y tratando lo mejor de cada experiencia. Muchas gracias, Galia. Muy, muy importante lo que compartes. Gracias. Una o dos personas más que quieran compartir. Yadira, adelante. No te escuchamos, Yadira. Sí, prendiste el micrófono, pero me parece que no se activó tu audio, porque sí aparece que abriste el micrófono, pero no se escucha. No, no te oímos. Puedes intentar salir de la llamada y volver a entrar y cuando entres activar el audio con el sonido del sistema y me parece que eso va a servir. Aquí te esperamos. ¿Alguien más quiera compartir? Bueno, pues yo me despido con esta imagen, con este agradecimiento por su presencia primero. Fue un grupo grande, eran casi 80 personas, lo cual valoro mucho que hayan conectado para dedicarse un tiempo para ustedes mismos. Ahorita seguimos todavía 50 personas. Si a alguien le interesa algo de este material, yo constantemente, sobre todo en Instagram, voy compartiendo algunas ideas, reflexiones o frases que van a veces en torno más a lo espiritual, a veces en lo desarrollo humano y también me importa mucho la parte social, entonces por ahí podemos seguir en contacto o está mi correo si a alguien le interesa por ahí alguno de estos materiales. Pues gracias, no sé si ya regresó. ¿Quién quería hablar ahorita? Ya no sé si volvió. Pero bueno, pues si no sería todo. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu invitación y que Dios los Buenas bendiga. Que tardes, pasen buenas oiga, noches. buenas tardes. Adelante, Federico. ¿Podría proporcionarnos el material? Sí, claro, si quieren, se lo Sí, pueden ver a Juan Carlos y sí, él les puede hacer, que se los nos puede haga llegar. o me escriben un correo y se los mando con Sí. mucho gusto. Gracias. De nada. Tiene el micrófono abierto. No sé si va a hacer algún comentario, Miguel. Si pudiéramos encender un momentito la cámara para tomar una fotografía de recuerdo, que nos veamos las caras. Algunos ya nos conocemos, pero aquí el maestro Andrés no los conoce a todos. Por ahí donde dice Según Monclova, pues son un grupo algo Eh, extenso de... Yadira, no sé si quieras dar compartir lo que ibas a decir, creo que ya te podemos escuchar. Sí, sí, ya, a mí me llamó mucho la atención la parte donde dice que a veces tenemos la niñez muy difícil, pero que entendamos que ese no es nuestro destino. Y una de las cosas que yo aprendí en la universidad, porque tengo varias carreras, pero en la universidad me gustó mucho la frase que dice, a veces dicen, árbol que nace torcido jamás sus ramas endereza, pero tenemos que estar conscientes que nosotros no somos árboles. Entonces tenemos que estar conscientes de que somos seres humanos y por lo tanto somos cambiantes, somos adaptables y conforme vamos madurando, vamos tomando, como lo dijo, desechando lo que no necesitamos y podernos nutrir de lo que estamos viendo nuevo y así nos adaptamos y somos mejores. Y como dijo también usted al final, esa tarea que nos vamos a llevar, esa experiencia, esas palabras que usted nos dio, nos va a ayudar para que nos siga moldeando. Exacto, muchísimas gracias. Gracias, Yadira. Has cerrado muy bien esta noche. Gracias por compartir. Adelante, Juan Carlos. Pues yo creo que esto que has compartido nos sirve de manera general. Como te comentaba, por aquí tenemos chicos de derecho, contadores, de administración, de educación, de las diferentes áreas y disciplinas que ofrece la universidad.
Y pues es algo, ¿verdad? Es un tema que enriquece mucho y que independientemente pues, de la formación que tengamos o que estemos llevando, nos sirve para ahondar en esta parte humana. Y pues a nombre de la institución queremos, te haré llegar este reconocimiento que con sencillo pero con mucho cariño te hacemos llegar del Centro Universitario Coahuilense, que otorga el presente reconocimiento al maestro Andrés Porras Gutiérrez por compartir la conferencia ¿Quién soy? Y pues un saludo de parte de nuestro director general, el licenciado César Julián Borjas Ramos, y pues de toda la comunidad universitaria. Un gusto y te agradecemos mucho que te hayas dado un espacio en tu agenda, que yo sé que es muy apretada, para darte este espacio para compartir con nosotros. Lo valoramos mucho. Gracias, con mucho gusto igualmente. Muchas gracias. Gracias chicos, muchas gracias por también por dedicarnos este tiempo y que es sobre todo un tiempo valioso para ustedes mismos. Que tengan bonita noche, descansen y nos vemos pronto por aquí. Hasta luego. Buenas noches. Bye. Hasta luego, gracias.